virtudes de aquel que nos llamó, llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión. Bendiciones abundantes, mis amados hermanos. Estamos nuevamente transmitiendo el programa La Gran Comisión, llevando las buenas nuevas de salvación. Siendo preparados por el Espíritu Santo, hay una verdad escrita que dice que el Espíritu Santo nos dará a conocer todo lo que acontecerá. Y sabemos que no estamos haciendo especulaciones. Su servidor no es muy dado a meterme a hablar conjeturas, sino que basarme en la palabra, que estemos preparados. No sabemos ni el día ni la hora que el Señor vendrá, pero lo que sí sabemos que tenemos una demanda de estar preparados, que la palabra nos prepare, el Espíritu Santo nos ayude a estar en este tiempo viviendo de una manera sobria, justa y piadosamente, esperando la manifestación de la esperanza bienaventurada al Dios Señor y Salvador de nuestra vida, Jesucristo. Vamos a orar para que hoy el Espíritu Santo nos ayude a digerir la palabra que hemos recibido de parte de Él para compartirla con cada uno de ustedes. Amén. Vamos a orar. Padre, en el nombre maravilloso de Cristo, te damos gracias por las verdades eternas de tu palabra. Estamos llamados a recibir revelación de tus misterios. Espíritu Santo, tú nos has guiado en todo tiempo y en el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que nos sigas revelando, que seamos diligentes para escuchar la palabra, para que los tiempos que estamos viviendo seamos en todo tiempo percibidos por ti. En el nombre de Cristo te lo pedimos, mi Dios, que así sea. Amén y amén. Bien, vamos a compartir un tema que hemos titulado, lo vamos a compartir en dos partes. Hoy empezamos con la primera. La iglesia novia tiene que ser sobria espiritualmente. La palabra de Dios nos enseña que todo lo que está escrito son parte de un compendio de misterios, y estos misterios, por la gracia del Señor, se nos empiezan a revelar. No estamos llamados a querer entender estos misterios con nuestro intelecto, sino tenemos que depender del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad y Él nos revele. La Biblia nos habla claramente que tenemos el privilegio de recibir espíritu de revelación, espíritu de inteligencia, espíritu de sabiduría, para poder entender las profundidades. No es con el intelecto, no es con nuestros razonamientos. Por eso se ha creado una confusión y una turbación. Y como le decía hace un momento, yo no hago conjeturas, sino hasta donde la palabra me da la luz, comparto las bendiciones. Por gracia recibo, por gracia doy, para que todos estemos afirmados en estos tiempos. Hay una parte de la palabra bien preciosa, bien importante, que usted siempre ha escuchado de mis labios cuando me refiero a estos temas que son bastante profundos, pero quiero ser de lo más sencillo, de lo más objetivo, para que le quede claro lo que el Señor quiere que usted sepa. Voy a recordarles lo que dice Deuteronomio capítulo 29, verso 29. La palabra dice así: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Esta escritura se dio hace miles de años. Y entonces acá Moisés, que escribió el libro de Deuteronomio, recibe por revelación del Espíritu que hay cosas secretas que son pertenencia de Jehová nuestro Dios, que son parte inherente al Altísimo, al Olam, al Eterno, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que nos ha dado la vida.
tiene secretos, tiene cosas guardadas, son tesoros de la sabiduría que están escondidos en él. Pero la palabra del Señor nos dice algo bien importante: más las reveladas. Quiere decir que lo que tenemos escrito, porque no nos podemos salir de lo que está escrito, ahí en lo que está escrito tenemos revelación de los misterios. Pero entiéndase bien, por favor, no todos los misterios de Dios. Por eso dice la palabra que cuando Pablo relata su experiencia celestial en el paraíso y en el tercer cielo, cuando él se refiere en tercera persona, ¿verdad? Conozco a un hombre, no sé si en el cuerpo o en el espíritu, dice que él escuchó cosas inefables que no le fue permitido darlas a conocer. Pero estoy seguro que parte de cosas que Dios le permitió decir, aparte de las inefables, le permitió ser inspirado para poder escribir cosas maravillosas. Y por eso es bien importante que usted pueda poner su corazón en esto. Dice que las reveladas, las que en su soberana voluntad Dios, el Eterno, revela a nosotros. Entonces, no estoy refiriéndome solamente a unos cuantos, sino a la iglesia novia que está siendo preparada por ministros competentes. Alguien me preguntaba hoy en la mañana, me decía: pastor, ¿existen los profetas? Por supuesto, existen los profetas. Lo que ha sucedido es que realmente tantos falsos ministerios proféticos, apostólicos, pastorales, porque eso es lo que le gusta a la gente. Digo, la gente quiere ufanarse que son profetas, que son apóstoles, que son pastores. Entonces, como lo de mayor rango puede ser un profeta, un apóstol, pastor después, pero nadie quiere ser un evangelista. O algunos también se autodominan ser evangelistas, pues, para andar paseando, para andar haciendo un montón de cosas, porque lo que predican no es nada conforme a la preparación de la iglesia novia. La iglesia novia tiene que ser preparada a través de la revelación de los misterios. Entonces dice la palabra claramente: las cosas secretas, todas las cosas secretas. Y ahora le digo todas, wow, cuánto es todo lo que tiene el Dios eterno para sí mismo, para ir revelando poco a poco. Porque el mismo Señor Jesús dijo, lo que ustedes van a entender, cuando venga el Espíritu Santo entenderán, porque ahorita no lo pueden entender. Y así es, muchas veces no entendemos algunos secretos del Señor, pero cuando viene la revelación entendemos, y los niveles de revelación que va teniendo la iglesia va a ser de acuerdo a su disciplina y a su aplicación de estar en comunión con el Señor y con la palabra. Ayer mirábamos que solamente en su presencia hay plenitud de gozo, delicias a su diestra para siempre. Son esas verdades reveladas que vienen a nuestras vidas. Por eso dice aquí, ponga su corazón en esto: más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. También hablaba hoy con un grupo de hermanas la importancia que esas verdades reveladas se trasladen a nuestros hijos, porque no es una manera egoísta de vivir. Yo tengo revelación y mis hijos que hagan lo que quieran, vivan como quieran. No, sus hijos deben de vivir bajo la revelación que usted ya recibió. Por eso le exhorto que ore para que sus hijos caminen, no por vista, sino por fe, como usted está caminando. Es de vital importancia entonces que la revelación prevalezca. Si yo creo que yo soy parte de la iglesia novia, mis hijos tienen que creer que son parte de la iglesia novia, mis nietos y su generación así tiene que ser, tener la revelación. Por eso Pablo dice a los Gálatas que no, hijitos míos, por los cuales vuelvo a tener dolores de parto hasta que Cristo sea formado. Y es que verdaderamente uno como ministro responsable ve, yo no quiero entretener, yo no quiero que la gente vaya por inercia a la iglesia, sino yo deseo lo que Dios desea. ¿Y qué es lo que desea Dios? Es que nos preparemos para
poder ser preparados como la iglesia que va a participar del arrebatamiento, la iglesia novia. Entonces las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre. O sea que hay una apertura dimensional de que son desde las generaciones, desde el tiempo de Moisés, hasta llegar a Cristo y después la iglesia apostólica hasta llegar el tiempo de hoy, que la revelación va a ser importante para nosotros, para nuestros hijos. ¿Para qué? Para que cumplamos las palabras de esta ley. Cuando vemos en el tiempo que estamos viviendo, ya está el Antiguo Testamento, ya está el Nuevo Testamento, tenemos que cumplir lo que Dios estipula globalmente, en todo. Por eso a mí me da un poquito de pena y tristeza ver a la gente, no, que esto es de la ley, que esto es, no. Cuando ya tiene la revelación, ya no es de dónde es, sino cuál es la voluntad de Dios, la cual es buena, agradable y perfecta. Entonces, no tenemos que omitir. Siempre he dicho, cuando algo del Antiguo Testamento dejó de ser, es porque el Señor preparó algo mejor en el Nuevo Testamento. Pero si no preparó algo mejor, por ejemplo, alguien me hizo una pregunta, no me hizo la pregunta, me debatió que este era el tiempo que ya no había que danzar, porque eso era del Antiguo Testamento. Qué tremendo. ¿Qué sustituyó la danza? No estoy de acuerdo con las exaltadoras, las niñas, señoritas que se ponen ahí. Yo, como pastor, pues caímos en eso. Tuvimos un bonito ministerio de alabanza, pero ¿qué era lo que sucedía? Los hermanos iban a ver a las hermanas, no morbosamente, por supuesto, pero ellas miraban y ellas como que estaban danzando, no al Señor, lamentablemente, aunque alguien me diga, miren, y nosotros danzamos, pero la danza se convirtió en un show. Quien debe de danzar es el que está agradecido, el redimido, el que tiene voces de júbilo, el que tiene esa libertad de alabar, danzar. Y entonces no es asunto de Antiguo Testamento, sino es voluntad de Dios que todos sus hijos le alabemos. Si cielos y tierra le alaban. Amén. Toda la creación alabe al Señor. Entonces no podemos quitar muchas cosas. Es necesaria la revelación, es necesaria la instrucción del Espíritu Santo para que cumplamos la palabra de esta ley. Si nos circunscribimos, no, esto es del Antiguo Testamento, no. Pero si nos dejamos instruir por el Espíritu Santo, aquí está hablando con revelación, vamos a cumplir la voluntad del Padre. Amén. Amén. Espero en Dios que haya sido fácil lo que haya dicho. Entonces, hermanos, tenemos que tener revelación de los misterios o los secretos del Señor para que podamos cumplir. Y entonces hay muchas verdades que tenemos que depender totalmente del Espíritu Santo para ir escudriñando. Mire, al nivel como el Señor nos está habilitando, usted que está creyendo, el Señor nos lleva a un nivel en el cual nos demanda una responsabilidad. Primera de Corintios capítulo 4 verso número 1 dice, así pues téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Su servidor como pastor, como un ministro primario de esta iglesia que el Señor me ha dado el privilegio de poder pastorear hasta el día de hoy, que se ha ido multiplicando para la gracia de Dios. El Señor me demanda, soy un servidor de Cristo. Sí, usted también es un servidor de Cristo. Usted es responsable que se multiplique lo que el Señor quiere hacer a través de su vida. Y entonces dice la palabra que nosotros tenemos que ser considerados para terceras personas servidores de Cristo. Pero hay algo bien importante que nos eleva a una dimensión de responsabilidad: ser administradores de los misterios de Dios. Entonces alguien que diga, yo soy profeta, yo soy apóstol, ¿cómo está administrando los misterios? Por eso, alguien con el Espíritu Santo no va a ser engañado porque tiene revelación de cualquier palabrerío, aunque suene bonito, aunque suene muy lindo, aunque suene muy sugestiva la forma de hablar, aunque sea muy académicamente su exposición. Pero si el Espíritu Santo nos ha dado revelación, vamos a entender, no, aquí no es correcto lo que están diciendo. Amén, me estoy explicando. Entonces, los hombres o las personas tienen que ver en nosotros que somos servidores de Cristo, pero que somos administradores de los misterios de Dios. Tenemos que hablar misterios. Amén. Es importantísimo creer
que Dios nos está aperturando, nos está habilitando para que conozcamos los misterios de Dios y los administremos para que los demos. Yo tengo la responsabilidad de esa. Usted también debe tener la responsabilidad. Amén. ¿Por qué? Porque no estamos solamente cumpliendo ¿cómo explicarle? Estamos haciendo una ocupación de pastores, o estamos cumpliendo una ocupación de servidores de Cristo y no entendamos ni qué estamos haciendo. Usted debe de saber que lo que está haciendo, que está administrando. Por eso nos eleva hoy el Señor a una responsabilidad, ser administradores de los misterios, verdaderos misterios, no elucubraciones que hablan muchos, porque hablan, perdone la expresión, hablan cosas tonteras sin sentido. Pero cuando uno tiene revelación, dice, no, ese está hablando pavadas. Realmente tenemos que creer lo que el Señor nos está demandando. Ahora, entre los misterios que tenemos que administrar, es parte de la revelación que hay después de esta vida. Todo el mundo especula que hay después de esta vida. Entonces no quiero meterme a profundidades doctrinales. Y otra de las especulaciones es cuándo es el final del mundo, cuándo es la gran tribulación, cuándo viene el anticristo, cuándo se va la iglesia. Y entonces hoy fue muy interesante el compartimiento que tuvimos. Hoy hablé con este grupo de hermanas sobre las señales que hay en el ambiente. Hay mucha preocupación. Hoy leí algo, se lo voy a decir porque ya me acordé. Hay muchos en oren por Israel, oren por la paz de Israel, y son hombres, los que lo están publicando jamás han orado ni por sí mismos y ya quieren orar por Israel. Solo un decir, un repetir, como se ha oído campanadas, ¿verdad? De que cuando estén atacando a Israel hay que orar por él. No, esta guerra ya está anunciada. Estas escaramuzas que están sucediendo, nosotros tenemos que ver esto como señales. Lo que está pasando ahorita en la franja de Gaza, los palestinos lanzando misiles y los israelitas tirando misiles, en fin. Eso es parte de lo que ya está escrito, lo que está profetizado por la palabra. Entonces tenemos que ver a Israel con mucha atención, es cierto. ¿Oramos por Israel? Sí. Yo oro para que los israelitas se conviertan a Cristo, porque hay muchos israelitas que pueden ser de un remanente cristiano. Usted sabe que los israelitas, los judíos, no reconocen a Jesús como el Cristo, no reconocen a Jesús como el Mesías, como el ungido de Jehová que ya vino, que nuevamente vendrá, pero en secreto por su iglesia en el día del arrebatamiento. Amén. Son verdades que tenemos que estar bien convencidos. Yo no estoy poniéndole ni fecha ni hora a la venida del Señor. Lo que estoy diciendo es que tenemos que estar muy atentos para ver los acontecimientos que están sobre Israel. Pero sobre todo, preocúpese usted. ¿Cómo está su vida? ¿Cómo está su relación con el Señor? ¿Cómo está su comunión con el Señor? Amén. Eso es bien importante. Si usted le pone atención a lo que estoy hablando, mañana voy a predicar otra parte. Y el domingo en el culto general, no precisamente voy a seguir con esta secuencia, pero va a ser muy importante. Voy a hablar sobre los perezosos. Voy a hablar sobre los ociosos. Y entonces es bien importante que podamos entender. No voy a hablar los perezosos que están sin Cristo. Voy a hablar que muchos no están siendo alcanzados en Cristo porque hay mucha gente perezosa y ociosa en las iglesias. Amén. Aleluya. Amén. Que Dios nos ayude. Entonces, hermanos, quiero que usted pueda poner atención a lo que les voy a hablar, porque no debemos estar preocupados tanto por los acontecimientos que están por venir, sino nos debemos de preocupar si estamos preparados, ¿verdad? Yo siempre insisto, ¿estamos preparados? Esta palabra me demanda a mí. Yo le digo, Señor, ayúdame, yo quiero estar preparado. Yo no sé cuántos de ustedes están diciendo conmigo, ayúdame, Señor, quiero estar preparado. Como pastor, no me voy a engañar a mí mismo. Hay muchos hermanos que no escudriñan la palabra, que no están orando, pero el Señor nos está dando tiempo, amén, para que oremos, para que tengamos esa íntima comunión con Él a través de su palabra.
Vamos a leer algunos versos del capítulo 5 porque el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu, aquel hombre que fue arrebatado al paraíso, al tercer cielo, que se le revelaron misterios, que realmente fue un vaso ungido que fue fue de bendición para el avivamiento de la iglesia apostólica. Y hoy el Espíritu Santo nos va a recordar esto. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos números 1 y 2, dice aquí: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Amén. ¿Cuánto se ha hablado de esto? Yo solamente quiero decirle aquí dos partes bien importantes. Y mire el Señor cómo se estuvo moviendo en nuestra coinonía que tuvimos hoy en la mañana. Dice la palabra que nosotros debemos de saber perfectamente que el día del Señor vendrá. Muchos dicen que este es el día del Señor, cuando viene como ladrón en la noche, le dan diferentes tiempos. Mire, yo lo que le quiero explicar es que para la iglesia que está sobria, la iglesia que está vigilando, la iglesia que está disciplinada, no será noche, será día. Eso mañana se lo voy a explicar más amplio. Va a ser día, porque va a estar sobria. No tiene que estar, acuérdese voy a tomar una referencia nada más de la parábola de las vírgenes, porque aquí hay otro asunto más profundo. En la parábola de las vírgenes dice que hay 5 que se durmieron completamente, pero cuando vemos las 10 cabecearon, ¿verdad? Se adormitaron, pero 5 tenían aceite. Figura de la unción del Espíritu Santo, de la sobriedad que debe tener la iglesia. Entonces, cuando dice aquí, vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá. O sea, para nosotros, los que nos estamos preparando bajo la instrucción del Espíritu Santo, ese día va a venir. Para nosotros es día, ese es día, porque nosotros lo vamos a ver claramente, pero no lo va a ver todo el mundo, sino lo va a ver la iglesia. Para los cristianos que no velaron, que dormitaron, que fueron perezosos, que fueron ociosos, y los gentiles, o sea, los incrédulos, va a ser como un ladrón en la noche. Vino a robar. ¿Cómo vino? No sé cómo entró. Como vino, se fue. Pero ¿sabe qué? Se llevó a la iglesia. Amén. ¿Sí me explico? Entonces para nosotros será de día, pero para los incrédulos, para los inconversos, para los cristianos dormidos, para los cristianos ociosos, perezosos, va a ser como un ladrón que vino a robarse algo, pero no se lo vino a robar. Amén. ¿Me explico? Cuando el Señor, hay otra cita, pero no me voy a meter a esto, cuando dice la palabra que el Señor vendrá y todo ojo lo verá, esa es otra parte. Esto es al final de la gran tribulación, cuando Él venga como león de la tribu de Judá. Estoy resumiendo porque el tiempo es corto, ¿verdad? Entonces, ahora, la iglesia novia, nosotros por fe, que usted diga soy parte de la iglesia novia, debemos saber muy bien que el día del regreso va a llegar inesperadamente, pero sí va a estar preparada. Y yo quiero decirle que yo sí puedo afirmar por el Espíritu, cuando dice la palabra en Juan 16:13, que el Espíritu Santo nos dará a conocer todo lo que está por venir. Y también dice la palabra que no hará nada Jehová sin que se lo revele a sus siervos los profetas. Quiere decir que la iglesia novia, los sobrios, van a ser apercibidos cuando ya esté acercándose el tiempo de la venida del Señor, ¿verdad? Entonces, esa venida será en una forma repentina. Y entonces, hermanos, para la iglesia no será nada inesperado. Para los ociosos, perezosos, los inconversos, sí va a ser algo inesperado. Todo lo que estamos viendo, rumores de guerra, estamos viendo hambrunas,
epidemias, pestes, dice la palabra, pues es una epidemia, una pandemia como la que estamos viviendo en todo el mundo, en una situación de terremotos, ya les dije, sí, terremotos, en fin, todo eso está escrito en la palabra. Entonces nosotros estamos viendo las señales y entonces vemos con suma ocupación, no preocupación, ocupación, decir, bueno, es el tiempo de estar bien despiertos. Ahora, ¿está despierto usted? Amén. Dice la palabra, ya el tiempo está cortito, vamos a dejar ir descendiendo para que usted tenga la atención el día de mañana. Primera de Tesalonicenses capítulo 5, versos 4 y 6 dice, mas vosotros hermanos, a ver cuántos hermanos me están viendo, cuántos dicen amén, cuántos dicen gloria a Dios, cuántos hermanos están atentos. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas. Entonces hay unos hermanos que sí pueden estar en tinieblas, si es que le llamamos hermanos, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Oiga, pues eso es bien importante ir viendo cómo el Señor nos habla, porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. Somos hijos del día. Entonces, para nosotros no va a ser como ladrón, a los hijos del día va a ser luz. Y voy a ampliar un poco más esto para que le quede claro. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Quiero dejarle hasta acá, inquieto. Le pedí al Señor que hacerlo más sencillo. No quiero ser complicado, no quiero escribirle aquí un montón de cosas. A mí me ha gustado ser práctico, no adornarle las cosas. Como dicen las hermanitas, sin filtro. Claro, es de día, tendrá que estar ocupado de su salvación con temor y con temor y temblor. Si es de noche, eso son exageraciones, eso todo el tiempo están diciendo lo mismo. Cristianos. Por eso, ánimo, iglesia, preparemos. Vamos a orar vamos a dejar aquí esta parte y vamos a orar. Amén. Oramos. Padre, en el nombre poderoso y bendito de Cristo, te damos gracias por tus verdades. Sabemos, mi Dios, que somos llamados a ser servidores de ti, administradores de los misterios. Estas verdades no las tenemos que dejar de decir, no tenemos que irlas adornando. Queremos ser sencillos para poder explicar que tu iglesia debe estar con aceite, vigilante, sobria, Señor, sabiendo que somos de día y no nos sorprenderá la noche ni las tinieblas, para que nos desajenemos de esta situación. Señor, queremos estar listos y preparados, que tu palabra nos edifique, que tu palabra nos despierte, Señor, todo el tiempo, que velemos, Señor. Muchas gracias por la vida de mis hermanos que están recibiendo este mensaje de la palabra, declarando, Dios de los cielos, que tu poder y tu verdad nos levanta para estar, Señor, en la capacidad de estar firmes, Señor, esperando la esperanza bienaventurada, que es la manifestación tuya como nuestro Dios, Señor y Salvador Jesucristo. Muchas gracias por la palabra que reciben mis hermanos, por la fe con la cual la estamos digiriendo, Señor, y ponerla por obra. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos los siglos, Señor, dándote, Señor, el lugar que tú mereces. Espíritu Santo, gracias, Señor, que esta palabra siga fluyendo y preparándonos para los tiempos que estamos viviendo. Muchas gracias por todo. Te alabamos, te bendecimos, te glorificamos y, Señor, también como parte de las verdades eternas, no es ningún compromiso delante de los hombres, sino agradecimiento por todo lo que tú has hecho, Señor, porque hoy traemos nuestras ofrendas, nuestros diezmos, Señor, nuestras primicias, creyendo en tus verdades y preparándonos en todo tiempo, Señor. Señor, yo declaro bendita las ofrendas, los diezmos, Señor, las primicias de mis hermanos, declarando, mi Dios, que mientras tú vengas estaremos trabajando en el orden espiritual y también natural, Señor. En el nombre de Jesús lo declaramos, mi Dios, bendecidas es en estas ofrendas y estos diezmos. Amén y amén. Mis queridos hermanos, que Dios les guarde, un abrazo fraternal y comparta este mensaje. Lo prediqué de la manera más sencilla para que no se complique ninguno a que me pueda escuchar. Amén. Que Dios les guarde, un abrazo fraternal de sus pastores. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó.
llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión, es la gran comisión.